Muy buenas noches, estimados estudiantes. Este video es para explicar un ejemplo asociado al material de lazos de control de sistemas automáticos. En particular, este es un plano asociado a un sistema, a un proceso industrial de un lazo de control de temperatura y en particular es un lazo cerrado. Entra en la categoría de lazo cerrado, que es la que habitualmente se utiliza a nivel industrial. Eh, si nosotros miramos el esquema del proceso, corresponde a un estanque que tiene en su interior un intercambiador de calor. El intercambiador de calor está representado mediante un serpentín que entra al estanque y eh, a través de algún fluido caliente, en este caso vapor, eh, cede su temperatura al fluido que está al interior del estanque y ese fluido sale del estanque a una mayor temperatura producto del traspaso energético en cuanto al- a la temperatura propiamente tal de este fluido. En, en correspondencia, el vapor lo que le ocurre es que como pierde temperatura se enfría y sale vapor frío o agua condensada, dependiendo de la cantidad de temperatura, de energía asociada a temperatura que pierde. Entonces, ¿cómo funciona esto? En el proceso propiamente tal, se tiene una entrada de algún fluido y se necesita que la temperatura de ese fluido sea constante. Por lo tanto, lo que se regula es el caudal a través de esta válvula que se encuentra en este punto. Se regula el caudal que ingresa al serpentín, al intercambiador de calor, para poder hacer que el fluido se caliente más rápido o se caliente más lento. Si, por ejemplo, la temperatura del material o del fluido de salida es muy alta, entonces el sistema de control debería cerrar esta válvula para que exista una menor transferencia de calor hacia el fluido y por ende la temperatura del fluido de salida sea menor. Por el contrario, si la temperatura del fluido de salida es muy inferior a lo que se requiere o es inferior a lo que se requiere, entonces se debería abrir más esta válvula para lograr hacer pasar más vapor por aquí y que exista una mayor transferencia de temperatura de forma de suplir esa baja de temperatura que había. El- en este caso, si nosotros lo asociamos con las variables que se vieron en el video anterior de las presentaciones, nosotros tenemos un valor deseado de temperatura en la salida que corresponde al set point, el valor que se requiere que se mantenga constante, ojalá sin variaciones muy, muy críticas. Y en cuanto a las variables del sistema, nosotros tenemos la temperatura del fluido de salida como variable de proceso o variable controlada y la variable manipulada, que es la que nosotros modificamos para poder lograr controlar la variable de proceso, correspondería al caudal de entrada del vapor que se maneja a través de esta válvula. Entonces, set point corresponde al valor de temperatura deseado en la salida del estanque. Variable de proceso corresponde a la temperatura que existe en la salida del estanque. No necesariamente va a ser el set point, ojalá que sí, pero no necesariamente va a ser el set point. Y la variable manipulada corresponde al caudal de entrada que se maneja a través de esta válvula, caudal de entrada de vapor. Ahora, analizando este plano tiene nombre de P and ID, P and de I en inglés, ID, que significa eh, diagrama de instrumentación y tuberías, de forma que aquí se representan los sistemas de control automático en sí, de forma de planos. Existe una norma que es la ANSI ISA 5.1 donde se explican el significado de cada una de estas cosas. Nosotros lo vamos a ver de forma genérica, puesto que ustedes tienen un ramo asociado a específicamente el estudio de las normas, pero acá vamos a ejemplificar mediante este plan. Entonces, vamos a partir con este primer instrumento que está acá, que si ustedes se fijan está conectado a la salida de la tubería del proceso. Aquí tenemos una medición asociada al fluido de salida y aquí se indica con una letra E el,
el valor de elemento primario o de sensor, que es lo mismo, que corresponde al equipo que realiza la medición del instrumento, del fluido, perdón, en este caso. Y la T nos indica que estamos considerando un lazo de control de temperatura. Entonces, si nosotros vemos esto, es elemento primario o sensor de temperatura. Ahora, esto, ¿qué viene a ser en la realidad? Esto corresponde a, em, un segundito, esto corresponde a este tipo de equipos. Esto es una PT100 o puede ser una termocupla también, que corresponden a medidores de sensores, donde nosotros tenemos un cuerpo acá donde se tienen las conexiones internas, unos tornillos internos que permiten hacer la conexión del equipo, y se tiene una vaina que es sometida, se incrusta o se introduce en la tubería, y que esta vaina es sometida a la temperatura del fluido, y de esa forma se puede obtener una medición de cuál es el valor de la temperatura que tiene en ese momento. ¿Cómo se logra hacer eso? Habitualmente mediante un valor de resistencia. Entonces, se tienen valores de resistencia que se modifican según la temperatura a la que está sometida la vaina. De esa forma, si nosotros podemos interpretar esa resistencia como temperatura, tenemos una medición que es factible de poder llevar a un controlador. Ahora, eso vendría a hacer esta parte, que es el sensor de temperatura. Eh, Luego, ese sensor de temperatura tiene una conexión hacia el elemento que se llama TIP 101. 101 es el número del lazo de control. Es simplemente identificatorio. TIP significa transmisor, esta T del final es transmisor indicador de temperatura. Entonces, ahí se nos está diciendo que la medición de resistencia que tiene este sensor no se lleva directamente hacia el controlador, sino que pasa por un transmisor indicador de temperatura. ¿Qué es lo que hace un transmisor? Un transmisor toma una medición de un sensor o de un elemento primario, y lo que hace es convertirla a un valor estándar de señales de proceso. Por ejemplo, 4 a 20 mA, 0,10 volt, 0,5 volt, etc. Habitualmente la medición se realiza a través de corriente. Entonces, supongamos, si este sensor de temperatura tiene la capacidad de medir entre 0 y 500 grados Celsius, entonces el transmisor de temperatura va a modificar ese rango desde 4 hasta 20 mA. De forma que cuando aquí se estén leyendo 4 mA, yo sé que el sensor está midiendo 0 grados Celsius, y cuando aquí se estén leyendo 20 mA, yo sé que el sensor está leyendo eh, 500 grados Celsius. Y el rango intermedio, que serían 250 grados Celsius, también corresponde al rango intermedio de la salida estándar de la señal, y que corresponde a los 12 mA en el caso de los 4 a 20 mA. Entonces, acá nosotros tenemos al controlador, y el controlador recibe una señal de corriente que representa la medición de la temperatura que está tomando el sensor. Ahora, ¿a qué corresponde un transmisor indicador de temperatura? Por ejemplo, a este tipo de instrumentos. Esto redondo que se ve aquí abajo, que lo tengo aquí, esto redondo que se ve aquí abajo, habitualmente se introduce bajo la tapa del sensor. Entonces, se conectan los cables de la resistencia. Si se fijan, ahí tiene un hoyito para pasar los cables. Los cables de la resistencia, es una resistencia sensible a la temperatura. Entonces se conectan aquí en estos tornillos. Aquí podemos conectar una resistencia de 4 hilos, de 3 o de 2 hilos. Y luego, a través de estos dos tornillos que están acá, nosotros sacamos, tenemos los terminales de un lazo de control, de un lazo de corriente, perdón, que representa la medición de esta resistencia. Entonces aquí tenemos un positivo y un negativo.
Este sería un transmisor a secas, un equipo que no me permite realizar la observación de la medición, solamente mide y le envía el valor de la señal al controlador. Ahora, eh, si nosotros colocamos en la parte superior este equipo, entonces el transmisor pasa a ser un transmisor indicador de temperatura, puesto que tenemos el acceso a poder visualizar cuál es el valor que se está midiendo. Esa es la diferencia. Ahora, si nosotros le colocamos la tapa encima de esto y no tenemos una visualización externa, entonces, a pesar de que tenga el visualizador, sigue siendo solamente un transmisor, un instrumento ciego se llama habitualmente, puesto que el operador a simple vista no tiene la opción de poder visualizar cuál es la variable que se está midiendo. Sin embargo, si es que permite hacerlo desde el exterior, estamos en la condición de tener un instrumento que es transmisor indicador. Em, por ejemplo, por ejemplo, no, este no es. Denme un segundito, déjenme encontrar esto. Por ejemplo, este equipo es un transmisor indicador de temperatura, puesto que el operador a simple vista puede visualizar cuál es el valor de temperatura que se está midiendo. Y si se fijan, aquí abajo está la vaina. Este equipo es un equipo completo que incluye el elemento primario de medición y el transmisor en un solo equipo. Si se acuerdan, yo lo que les mostré es que esto corresponde al sensor, al elemento primario que está aquí adentro en la vaina, y nosotros le agregamos un transmisor y si queremos que indique, le agregamos un indicador. En este caso, está todo junto en un solo equipo, pero yo lo hice de forma independiente la explicación, puesto que en nuestro plano se indica el elemento primario y se indica el transmisor indicador de temperatura como elementos independientes. Em, Ahora, ¿cómo se conecta esto para que quede más claro la medición? Este es el conexionado que habitualmente se utiliza. Bueno, este es de una válvula o de un actuador que lo vamos a explicar enseguida, pero habitualmente se utiliza de esta forma. Nosotros tenemos dentro del controlador una fuente de corriente, en realidad aquí no nos entrega energía, y esto se conecta con los terminales internos que tiene el sensor o el transmisor, y de esa forma aquí se genera un flujo de electrones, y ese flujo de electrones es la señal de corriente que yo les comento. Entonces, bueno, en este caso este es el actuador, pero considerando que fuera el sensor, cuando se varíe la resistencia que se muestra acá, va a variar la corriente en el lazo, y como va a variar la corriente, el controlador mide una corriente diferente, y como mide una corriente diferente, asume que varió la temperatura. Entonces, de esa forma se realizan las mediciones en, en proceso. El sensor lo que hace es tomar la variable física, que en este caso es temperatura, y la interpreta como un valor eléctrico, que en este caso es resistencia, dentro de ciertos rangos, por supuesto. Luego, el transmisor de temperatura toma ese valor de resistencia y lo lleva a una variable adecuada para poder llevar este valor al PLC. Y esa variable habitualmente es una variable de corriente. Entonces aquí nosotros tenemos un circuito serie entre la fuente de energía, la entrada, que vendría a ser como un amperímetro, la entrada del controlador y el instrumento propiamente tal. Entonces, si la temperatura aumenta, aumenta la resistencia, aumenta la corriente y el controlador sabe qué valor de temperatura tenemos y obviamente que aumentó el valor de temperatura. Si la temperatura baja, baja el valor de resistencia, disminuye la corriente en el lazo, por supuesto a un valor conocido, por lo tanto el controlador sabe cuál es el valor de temperatura que hay en el momento y sabe que bajó, por supuesto. ¿Y cómo? Con una relación directa, como les decía, para hacerlo más fácil. Si el rango de medición en este transmisor es de 0 a 100 eh, grados Celsius, y la resistencia que es de 0 a 100 ohm, por poner un ejemplo, esto no es así, pero es solamente un ejemplo,
Entonces, cuando yo tenga 4 miliamperes fluyendo en este lazo, voy a tener una medición de 0 grados Celsius. Cuando yo tenga em, 20 miliamperes, yo sé que voy a tener una medición de 100 grados Celsius. Y si yo tengo 50 grados Celsius acá, yo sé que la corriente que va a haber en este lazo es de 12 miliamperes, porque es la mitad de los rangos. Entonces existe una equivalencia lineal entre la corriente que circula en el lazo del controlador y la medición de la variable física del proceso real. De esa forma, el controlador sabe qué es lo que se está midiendo en el proceso. Ahora, o la condición de operación del proceso. Ahora, el indicador permite al operador a simple vista poder visualizar cuál es la medición. Pueden existir instrumentos que sean visualizadores, indicadores, o instrumentos que sean ciegos, que tendrían una tapa arriba simplemente y lo único que harían es el trabajo de llevar la medición al controlador, pero no permiten al operador una medición, una visualización directa del valor que se está midiendo. Ahora, en cuanto al controlador, acá nosotros sabemos por el dibujo que esto es un controlador, pero también por sus letras. Acá nosotros tenemos controlador indicador de temperatura. Entonces, este controlador indicador de temperatura puede ejemplificarse o puede corresponder a este elemento. Por ejemplo, este es un ejemplo, puede ser cualquier otra marca, cualquier otro tipo de controlador, pero está asociado a esto. Entonces, este controlador tiene entradas que permiten leer estos valores de corriente y tienen salidas que permiten generar una señal de control, o sea, indicar qué es lo que hay que hacer para controlar el proceso. También se agrega de forma interna el set point, o sea, cuál es el valor de temperatura que yo deseo, que es habitualmente este número verde que está aquí abajo, y el controlador, puesto que en el plano nos dice que es un controlador indicador de temperatura, también tiene la opción de visualizar el valor que se está midiendo. Por lo tanto, en estos números rojos de aquí arriba habitualmente nos va a mostrar cuál es la temperatura en la que se encuentra el proceso actualmente, mientras está trabajando. Internamente este controlador viene con estrategias de control que permiten manejar la variable manipulada para mantener lo más cerca del setpoint posible a la variable controlada. O sea, permite mediante una estrategia de control interna manejar el caudal del vapor de entrada, en nuestro ejemplo, manejar la cantidad de vapor que entra a través de esta tubería. ¿Para qué? Para mantener lo más cercana al valor deseado de temperatura el flujo de salida que tiene esta tubería. Y aquí está representado de esta forma el setpoint que ingresa al controlador indicador de temperatura y en la realidad sería meterse al menú de este controlador y setear un setpoint como yo lo requiera. Es una de las opciones. También podría hacerlo mediante alguna red, pero habitualmente uno lo hace de forma presencial en el controlador. Luego, acá nosotros, si se fijan, tenemos para abajo una flechita. Aquí nosotros estamos indicándole a la válvula qué es lo que tiene que hacer para poder manejar el caudal que va ingresando al proceso. Entonces, aquí también habitualmente tenemos una señal de 420 mA, que son señales estándares. Entonces, nosotros le decimos a la válvula cuál es el porcentaje de apertura en base a lo que la estrategia de control determina que es necesario producto de la medición que se está tomando. Entonces, si la temperatura me está dando un error que es positivo, lo que yo voy a tener que hacer tal vez es abrir esta válvula para que entre más vapor y haga que la temperatura aumente. Ahora, si es el caso contrario, entonces la señal de control va a enviar menos corriente acá para hacer que la válvula se abra menos y de esa forma pase menos caudal y la temperatura baje porque estaba muy elevada. El elemento que está aquí entre medio es un elemento que nos sirve para poder asociar la apertura de la válvula con lo que el controlador indica que debe hacer esta válvula. Y en este caso corresponde a un convertidor de temperatura. Esta Y significa convertidor y la T de temperatura. Y aquí al lado se nos especifica que hay una relación de corriente a presión.
O sea, aquí viene un valor de corriente y ese valor de corriente se transforma en una señal neumática, una señal a partir de presión de aire. ¿En qué se caracterizan las señales? Las señales se caracterizan porque llevan información a partir de alguna magnitud de ella, habitualmente de la amplitud, digamos. Si yo, como les decía acá, si la temperatura eh, es de 100 grados Celsius acá, yo voy a tener un valor de 20 miliamperes. Y si la temperatura es de 50, yo voy a tener un valor de 12 miliamperes. Entonces, a través de la magnitud de la corriente, yo represento cuál es la magnitud de la temperatura. Acá pasa lo mismo. Si, por ejemplo, yo tengo 20 miliamperes en este lazo de corriente, la válvula se va a abrir al 100%. Ahora, si el controlador determina que la válvula tiene que estar al 50% de apertura, entonces enviará 12 miliamperes en este lazo y de esa forma este elemento, este conversor de corriente a presión, lo que hace es modificar la apertura de la válvula. Ahora, ¿cómo se hace? A partir de un actuador, y aquí sale chiquitito este símbolo que es como una media luna, que significa un actuador neumático. El actuador neumático lo tengo acá, vamos a buscarlo. Esto vendría siendo el actuador neumático, esta parte azul. Si ustedes se fijan, aquí viene la manguera de aire, aire de instrumentación, no es un aire cualquiera, debe ser un aire seco y libre de humedad, claro, seco y limpio, esa era la otra palabra, puesto que o si no los instrumentos se dañan. Y este vendría a ser el actuador. ¿Qué es lo que hace esto? Aquí se tiene una válvula, esto chiquitito que está acá solamente en la válvula, y se tiene un vástago en este punto. De forma que cuando aquí entra más aire, internamente hay un diafragma, como una tela, por decirlo de esa forma, que como se somete a mayor presión baja, y como baja, obliga al vástago a bajar y hace que la válvula se cierre. Ahora, si yo libero la presión de acá, le envío menos presión, entonces mediante un sistema de resortes, este vástago va a subir y como va a subir, va a abrir más la válvula. De esa forma tenemos un control analógico de la apertura de la válvula. Podemos hacer que la válvula se abra a cualquier valor que nosotros estimemos necesario o que el controlador, a partir de su estrategia de control, estime necesario. Es mucho mejor que tener una válvula on-off cuando queremos mantener una variable constante, la temperatura, por ejemplo, en un valor constante, puesto que una válvula on-off solamente se abre o se cierra y es más difícil hacer control a partir de esa condición. Ahora, este valor de acá, de la presión que llega al actuador, es el valor que el convertidor de corriente asocia según la corriente que tiene la salida del controlador. Y, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de un convertidor de corriente a presión. Acá nosotros vamos a tener una entrada de presión, obviamente de aire, que es mayor a la necesaria para poder hacer que la válvula se abra o se cierre completamente. Y por acá tenemos la salida del valor de presión. Habitualmente aquí salen 3 a 15 psi. Entonces tenemos una entrada de corriente por acá, aquí se conectan unos cables y aquí nosotros tenemos la lectura de la corriente que el controlador nos está diciendo que interpreta la apertura de la válvula y este sistema adentro tiene válvulas pequeñas que regulan la presión que estamos haciendo ingresar y de esa forma los 4 miliamperes corresponderían a los 3 PSI que salen por esta manguera y los 20 mA corresponderían a los 15 PSI que salen por esta manguera, haciendo que el actuador abra más o menos la válvula, dependiendo del valor que llegue en corriente. Otro ejemplo es este. Aquí también tenemos un actuador que aquí tiene los cables, ven, para poder conectarlo al lazo de corriente, poder conectarlo al controlador, para que la señal de control llegue a él, o sea, el controlador le dice cuánta es la apertura de la válvula y a partir de esos valores, bueno, en algún terminal de acá se conecta la alimentación de presión, claro, de instrumentación, y sale el aire hacia el actuador para poder hacer que se abra o se cierre. En este ejemplo, perdón, en este equipo nosotros tenemos algo parecido. Aquí tiene una pequeña diferencia que no voy a entrar ahora en el detalle, pero
sirve para poder ejemplificar lo que les digo. Esto que está aquí arriba sería el actuador. Aquí nosotros tenemos el diafragma y hacemos que este vástago que está aquí suba o baje. Esta, vamos a aumentar un poquito el tamaño. Ese es el vástago que va a la válvula, esa sería la válvula. Ese es el vástago que va a la válvula y hace que suba o que baje de forma que se abre o se cierra la válvula. Esto que está aquí, este tubo que está aquí, vendría siendo la señal de control, pero que se está transmitiendo mediante una señal neumática con aire, a partir de la presión del aire que está llegando al actuador. Eh, este sería el convertidor de corriente a presión. Esta tubería azul corresponde a la alimentación de presión para poder tener presión, obviamente, para abrir o cerrar la válvula. Y aquí no se ve, pero en alguna parte tienen que estar los cables que reciben el valor de apertura de la válvula y que hacen que esta válvula se abra o se cierre. Entonces aquí tenemos una válvula típica para hacer control, una válvula moduladora de posición que está asociada a su convertidor corriente a presión y que sirve para poder hacer que controlar en realidad o manejar el caudal que pasa a través de la tubería. En este caso correspondería a esta parte del plano. Convertidor corriente a presión. Aquí entra la corriente por los cables, sale a través de la tubería, sale aire a diferentes presiones. El actuador, que es lo azul o lo más celeste que les mostraba en las válvulas, y la válvula propiamente tal, que es la que está aquí abajo. Entonces, de esa forma, ¿cuál es la operación del lazo? Como les comentaba, se mide la temperatura, ese valor se representa en resistencia habitualmente, el transmisor lo representa en corriente, el controlador, a partir de el valor deseado y lo que realmente está ocurriendo en el proceso, calcula cuál es el valor de apertura que debería tener esta válvula para poder manejar el caudal en realidad. Eso es lo que calcula, cuál es el caudal de vapor que debería entrar. Entonces envía ese valor a través de una señal de corriente. ¿Y cómo lo hace? A través de la magnitud, eh, una equivalencia entre el rango de apertura de la válvula y el rango de la señal de corriente que se está enviando. El convertidor corriente a presión transforma esa magnitud de corriente en una magnitud de presión de aire. Como les digo, no es que exista algún elemento que haga magia y convierta corriente en aire. Lo que pasa es que en mecánica, o sí, mecánicamente se maneja la presión de una tubería de alimentación para que represente un valor equivalente, pero en presión, al valor que viene en corriente. Entonces, como les decía, si la corriente es de 4 mA, el valor aquí de presión va a ser de 3 psi, y si la corriente es de 20 mA, el valor en presión va a ser de, 15 psi. Entonces, ¿qué representa eso? Una apertura del 0% en la válvula o del 100% en la válvula. Si aquí nosotros tenemos 4 mA, vamos a tener acá 3 psi y la válvula va a estar cerrada. Si nosotros tenemos acá 20 mA, vamos a tener acá 15 psi, la válvula va a estar abierta. Si nosotros tenemos 12 mA acá, vamos a tener la mitad del rango, que no la tengo en este momento, pero la mitad del rango de presión que tenemos acá, y la válvula va a estar al 50%, y así sucesivamente con cualquier valor de corriente que aparezca acá. Entonces el controlador calcula cuál es la apertura ideal de la válvula, o la apertura de la válvula, depende de la estrategia de control. A través del convertidor corriente a presión se toma esa magnitud y se representa mediante presión propiamente tal, y la válvula se abre o se cierra, modificando el caudal que pasa, y de esa forma haciendo que la temperatura del fluido de salida aumente. Cuando pasa más caudal va a pasar más vapor y va a ceder más energía al fluido, o que baje cuando yo cierro más la válvula, porque va a fluir menos vapor y por ende hay una menor transmisión energética hacia el fluido de salida. Eso es la operación de este sistema de control de temperatura. El objetivo, como les planteaba, es mantener la temperatura lo más cercana al valor requerido, al valor del set point deseado. Entonces, les mostré aquí algunos ejemplos de los equipos que se utilizan y algunas conexiones que,
Como les comentaba anteriormente, la conexión del actuador es esta. Aquí nosotros tenemos en este caso al controlador que está enviando corriente hacia el convertidor. El convertidor, mediante algún juego de válvulas, va a regular la presión que entra aquí, por ejemplo de 20 psi. Entonces la va a regular y va a sacar por acá un valor de presión de 3 a 15. Como les comentaba, si aquí hay 4 mA fluyendo, aquí hay 3 psi. Si aquí hay 20 mA fluyendo, aquí hay 15 psi. Entonces la válvula, ¿cómo interpreta esas presiones? Si hay 3 psi, la válvula está completamente cerrada, el vástago está completamente arriba. Si hay 15 psi, el vástago está completamente abajo y la válvula está completamente abierta, por ejemplo. Entonces de esa forma, a través de la señal de control que calcula este controlador a partir del valor de la señal de la variable de proceso, de la temperatura en este caso, él determina cuánto es el caudal que debería fluir por la tubería y de esa forma entrega el valor a la válvula para poder abrirla o cerrarla. Eso es lo referente a este video, estimados. Espero que haya quedado claro. Eso sería una relación entre un plano y lo que realmente existe en los procesos industriales. Espero que haya quedado claro, como les digo, y si tienen cualquier duda, coméntenmela por el grupo para poder preparar una respuesta que les sirva a todos. Muy buenas noches, que se encuentren muy bien. Nos vemos.